de estar esta noche con ustedes y gracias a Cristian también por esta invitación. Estoy muy contenta. Una disculpa porque no hice presentación. Han de saber ustedes que, bueno, no sé si sepan, pero los cerebros de las mamás, cuando una mujer se convierte en mamá, el cerebro de la mamá cambia y es para enfocarse en el bienestar de los hijos. Es una cosa maravillosa que Dios hizo, entonces hace que muchas cosas se nos olviden. Entonces preparé mi clase y todo, y ahorita que Cristian me dice, para que puedas compartir, y yo, es que no tengo presentación, así que ahí se las debo, pero la verdad es que esta es una clase en la que yo quisiera que participáramos todos, que sea una oportunidad para abrir nuestro corazón. Estamos en un espacio seguro, rodeado de gente cristiana, donde podemos compartir nuestras experiencias, porque yo creo que cuando compartimos lo que hemos vivido y lo que Dios ha hecho con nosotros, enriquece, y no saben ustedes de qué manera su testimonio o lo que estén pasando puede impactar la vida de otras personas. Así que los micrófonos los pueden abrir en el momento que ustedes quieran para participar. Igual vamos a tener algunas preguntas, este, para que podamos ahí todos comentar. Siéntanse con la libertad de hacerlo. Como nos mencionaban ahorita, el tema de esta noche, de esta clase, es cómo adorar en medio del sufrimiento, del dolor, y cómo el adorar también duele. Y estamos basados en el libro de Habacuc, en el capítulo 3, del 17 al 19. Vamos a reflexionar sobre cómo la adoración no solo se da en una época de gozo, sino que también se da en medio del dolor y del sufrimiento. Y para iniciar, quisiera que reflexionaran o que se imaginaran esto cuando yo les digo la palabra adoración, ¿qué viene a su mente? ¿Alguien levantó la mano? Sola se puso esto. Cuando, es que no le había dado aceptado a grabar y me ponía ahí me bloqueaba la página. Cuando yo les digo la palabra adoración, ¿qué viene a su mente? ¿Qué se imaginan? ¿Qué imagen se posiciona en su cerebro? ¿Cómo ven ustedes la adoración? ¿Para ustedes qué es? Si lo quieren decir, si lo quieren escribir, si es que están aquí todavía. Levantar las manos en rendición, ¿ok? ¿Alguien más? Me gusta esa imagen, ¿eh? De levantar las manos en rendición. Cantar y orar. Orar, supongo que era orar, ¿verdad? Muy bien, bueno. Pues hoy justamente vamos a ver cómo podemos ser adoradores en medio del sufrimiento. Y para ello la Biblia nos da varios ejemplos que pueden ser muy enriquecedores y nos pueden orientar, para permanecer cuando estemos en medio del valle y de la sombra. No sé si ustedes conozcan al cantante cristiano Marcos Vidal, supongo que sí. Él siempre en sus conciertos da esta explicación que a mí me gusta mucho y dice, sí o sí vamos a pasar por el valle de sombra, porque Dios no nos ha llamado a no pasar por el sufrimiento. Lo que Dios nos dice es, vas a pasar por el valle de la sombra. La gran diferencia es que yo voy a estar con ustedes. Entonces, cuando nos convertimos al cristianismo, no podemos pensar que nuestros problemas, sufrimientos y dolores van a terminar, porque esto es parte del pecado, ¿no? Del pecado de la humanidad. Lo que sí podemos tener seguridad es que Dios va a estar con nosotros ahí. Y en esta parte de Habacuc, que yo creo que es una parte que muchos conocemos, es como de lo más famoso que encontramos de este profeta, es esta parte donde él menciona que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Para entender un poco esta parte o esto que quería decir Habacuc, hay que comprender la situación por la que estaba pasando Judá.
Judá estaba en decadencia espiritual y moral. Tenían violencia, injusticias, corrupción, y todavía venía en camino la invasión del pueblo de Babilonia, que era un pueblo muy cruel y opresor. Entonces Habacuc tenía como este conflicto interno y decía, bueno, pero ¿por qué Dios permite tanta maldad? Y peor aún, ¿cómo va a permitir que venga Babilonia a darnos una lección? O sea, como un pueblo tan malo, peor que nosotros, porque ya de por sí él consideraba que estaban mal, van a venir a disciplinarnos. Y en el libro de Habacuc nos presenta un diálogo entre el profeta y Dios. En el capítulo 1, el profeta se queja y le dice: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Y Dios le responde en el 2: el justo por la fe vivirá. Y al final, en el 3, viene una oración, un cántico de confianza y de adoración a pesar del dolor. Entonces hay que tener claro que la adoración genuina no depende de lo que tenemos, sino que depende de quién es Dios. Esta clase está dividida en 5 puntos. El primero de ellos es cuando adorar duele, la fe en medio de la aflicción. Y aquí, como les comentaba en un principio, la adoración no siempre se siente bien, no siempre es bonita, a veces es dolorosa, pero es ahí justamente cuando se muestra nuestra fe. Habacuc veía el panorama muy oscuro. No había frutos, no había alimento, no había una esperanza visible. Y él decía, no, aunque la higuera no florezca, sin higuera no había alimentos dulces. Sin uvas o sin vino no había gozo en las fiestas, ¿no? Sin olivo no había aceite para cocinar, no había aceite para alumbrar o para ungir, sin campos no había pan y sin ovejas ni vacas pues no había ni leche, ni carne, ni lana. Entonces la higuera, la vid y el olivo, los campos, los animales, básicamente representaban toda la economía del pueblo. Pero aún así, Habacuc decide confiar. Si en este momento ustedes tuvieran que escribir su propio aunque como Habacuc, ¿qué sería? ¿Qué sería para ustedes? No sé, aunque no tenga amigos, aunque mis planes no hayan salido bien, aunque haya tenido una pérdida, aunque no vea la salida. Ahorita, para ustedes, ¿qué sería esta situación como la que vivía Habacuc? Que a lo mejor no es tan fuerte, ¿no? De recibir la opresión de un pueblo, como en ese entonces, lo que estaba viendo el profeta. Pero yo creo que cada quien tiene su propio aunque, ¿no? En alguna situación complicada por la que estemos pasando en estos momentos. Hay ejemplos bíblicos, como les decía, y uno que yo creo que también es fundamental mencionarlo es el de Job. Job, que tenía todo, pues lo perdió. Y su forma de adorar fue diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, era muy bendecido, tenía su familia, tenía salud, tenía riquezas, prácticamente tenía todo. Y en un solo día lo perdió todo. Perdió sus bienes, perdió a sus siervos, perdió a sus hijos. Yo no me imagino el dolor de perder a los hijos. Y más adelante en la Biblia nos menciona que después de que ha perdido todo, todavía Satanás dice, bueno, pero es que si lo tocaras, ¿verdad? Es porque no le has hecho nada a él en sí, y Dios lo permite, y entonces físicamente también es dañado, pierde su salud. Y en medio de todo esto, pues la reacción de Job me sorprende mucho y nos debería sorprender a todos, ¿no? Porque en lugar de renegar, no sé, de maldecir, como le decía a su esposa, ¿verdad? Yo que tú me maldecía y me moría. Pero ¿qué hizo él? Él se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en la tierra, esto lo vemos en Job 1:20-21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y hay 4 puntos claves aquí que quisiera compartir con ustedes que podemos reconocer en la vida de Job. Y el primero de ellos es que él mostró su dolor de una manera real.
El rasgar el manto y raparse la cabeza en esa época, en la que él vivía, era un signo cultural de un duelo profundo. Era tanto el dolor que él sentía, estaba tan mal por todo lo que le había pasado, que no había otra manera de expresarla más que así, rasgando y rapándose. ¿Por qué? Porque la adoración de Job no fue ni insensible ni fría, él reconocía el dolor por el que estaba pasando. Como segundo punto, se postró y adoró. Como les decía, en lugar de maldecir, se inclina ante Dios. Y esto nos deja como enseñanza que la adoración no depende de nuestras emociones tampoco, sino que es una manera de decidir. Si tú decides reconocer la soberanía de Dios, estás adorándole. Y justamente el tercer punto es que él reconoce la soberanía de Dios. Dice, Jehová dio y Jehová quitó. Todo lo que él tenía provenía de Dios y eso él lo reconoce. Y como cuarto punto, entendió que lo perdido no le pertenecía, sino que era un regalo temporal de Dios. Y su conclusión fue adorar. Dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Job eligió bendecir a Dios no por lo que tenía, sino por quién era Dios. Entonces, la adoración profunda no nace de la comodidad, nace de las pérdidas, nace del dolor, nace del sufrimiento. Si ustedes fueran Job en este momento y hubieran perdido algo importante, ¿qué creen que le hubieran dicho a Dios? ¿Cómo hubiéramos reaccionado si de repente perdemos todo? ¿Cuáles serían nuestras palabras? Si alguien quiere compartirlo, con gusto lo escuchamos. Yo tengo como testimonio, hace ya muchos años falleció la mamá de mi mamá, mi abuela materna, y era la primera persona que fallecía, persona cercana que fallecía en la familia. Gracias a Maris, que es perfecta su voluntad. Qué difícil, ¿no? Es difícil aceptar la voluntad de Dios, y justamente esto les quería compartir. Yo tenía como 18 años y ella falleció de cáncer, y no sé si sepan, pero las últimas horas de una persona con cáncer son muy desgastantes. Para el enfermo, obviamente, y para la familia. Tú ves cómo la vida se va apagando poco a poquito, hora tras hora, minuto tras minuto, y en medio de dolor, mucho dolor. Mi abuela decía que ella sentía que se quemaba cuando todavía podía hablar y después ya, pues, dejó de hablar y todo en un lapso de 24 horas. Fue una cosa muy impresionante y muy dolorosa al grado de que uno decía: "Bueno, Dios, ya, por favor, no, o sea, ya que no sufra". Y en mi inmadurez espiritual, yo le decía a mi papá: "Es que, ¿por qué sufrió tanto? O sea, ¿por qué Dios permitió que una persona tan buena", decía yo, "pudiera sufrir tanto?". Mi abuela no conocía el evangelio hasta que se casa con mi abuelo, que fue un ministro de la iglesia, y, pues, en aquellos años, pues, la mujer era, pues, relegada y tenía que cumplir ciertas cosas, como no maquillarse, falda larga, y ella dejó todo lo que conocía, la música, pues, al final era una persona del mundo, ¿no? Y cuando se casa con mi abuelo, ella rompe con todo, incluso con su familia, que finalmente después también se convierten, gracias al testimonio de ella. Y yo decía: "Bueno, pero si ella dejó todo por el ministerio de mi abuelo, por la iglesia y por Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que sufra tanto? ¿Por qué Dios permite que haya sufrido tanto?". Y ya después comprendí que, pues, no es que Dios estuviera alegrando el sufrimiento, ¿verdad? Sino que Dios estaba con nosotros en medio del dolor y que realmente, pues, es parte de una enfermedad que es consecuencia de la caída del hombre. Es parte de nuestra esencia como humanidad, ¿verdad? Entonces, es difícil aceptar la voluntad de Dios. Yo no sé si alguien haya podido reaccionar así como Job sin reclamarle a Dios de qué está pasando, por qué lo permites. Ya años después, mi abuelo fallece, su esposo, en el 2017, y yo ya un poco más madura, sí, mis palabras fueron: "Bueno, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito", agradecida siempre con Dios por la vida de mis abuelos, porque
Gracias a ellos estamos nosotros en el camino de Dios. Mi abuelo fue el que enseñó a mi padre en el ministerio, entonces, pues gracias a la vida de ellos es que nosotros hemos conocido la gracia de Dios. Pero es difícil, es complicado aceptar. eh, la, la, por eso sorprende esta reacción de Job, ¿no? Porque pues pareciera que es un ser humano sacado de otro planeta, ¿no? Él sí muestra su dolor, rasga su vestidura, pero al final dice, bueno, desnudo salí, desnudo me voy, y bendito sea el nombre de Jehová. Adorar a Dios cuando no hay respuestas en nuestra familia, en la salud, en la escuela. Adorarlo cuando no hay respuestas es decidir que nuestra fe no depende de lo que vemos o de lo que tenemos, sino que nuestra fe depende 100% de Dios. Y es decir, como decía Habacuc, ¿no? Cuando no haya nada, yo me alegraré en el Señor. En el segundo punto es el lamento como una expresión sagrada de la adoración. Es decir, que llorar y expresar el dolor a Dios también es una forma de adoración. Derramar nuestro ser también es una forma de adoración. En la Biblia vemos salmos como el 13, como el 42, como el 88, que no son canciones alegres, son reclamos, son llantos y aún así son inspirados por Dios, porque están en su palabra. Y quisiera que viéramos en esta noche el Salmo 13, donde David, el autor, estaba pasando por un momento de opresión, un momento de persecución y de soledad. Son apenas 6 versos, pero refleja un proceso interno muy humano de la desesperación y el descanso en Dios. Fíjense, en los primeros 2 versos viene el lamento de David. Dice David: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? O sea, lo que estaba viviendo David era tan fuerte que le dice a Dios: oye, pues ya, ¿verdad? ¿Hasta cuándo me vas a tener así? ¿Hasta cuándo vas a esconderte de mí? Estoy aquí con tristeza en mi corazón todos los días. Aquí David está expresando su dolor sin filtro alguno. Se siente olvidado, se siente abandonado, está hundido en la tristeza, pero Dios no se ofende con nuestra honestidad. El lamento sincero es un acto de fe, porque seguimos hablándole a Él, no nos apartamos. En los versos 3 y 4 viene ya la súplica. Le dice: mira, respóndeme, oh Jehová mío, alumbra mis ojos. Aquí David está clamando por la ayuda porque sabe que si Dios no interviene, él no puede seguir. Está consciente él de que solo puede salir adelante si Dios está con él. Orar es reconocer que dependemos totalmente de Dios. Y los versos 5 y 6 ya viene la confianza. Dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. A pesar de la tristeza, del dolor, del sufrimiento, David elige recordar la misericordia de Dios y termina cantando. ¿Cómo lo hace? Yo creo que llorando y demás, pero él dice: bueno, la misericordia de Dios, yo voy a confiar en eso y voy a cantar a Jehová porque me ha hecho bien. Porque nuestra vida no se define en un momento por el que estemos pasando de dificultad. La adoración transforma nuestra perspectiva. No borra el dolor, eso no va a pasar, pero sí nos mantiene en las manos de Dios y eso lo hace más ligero. Entonces, este Salmo 13 nos enseña que está bien preguntarle a Dios, está bien decirle: bueno, Dios, ¿hasta cuándo voy a estar pasando por este sufrimiento, por este dolor, por este valle de oscuridad? Podemos llorar y podemos quejarnos delante de Él, pero al final nuestra fe debe elegir confiar y adorar. Aunque la respuesta todavía no llegue, está en nosotros el decidir. Yo creo que más de uno se ha sentido como David, olvidado por Dios, porque hemos tenido problemas, eh, ya sea con la familia, problemas emocionales, en las escuelas, los trabajos, pero este salmo nos recuerda que Dios no nos abandona. Aunque parezca silencioso, el reto para nosotros en esta noche es decir: mas yo en tu misericordia he confiado.
No sé si ustedes en algún momento se identifican con algún momento de este salmo, en alguno de estos 3 momentos que vimos de si están ahorita en una etapa de, de lamento, en una etapa de súplica o en una etapa ya de confianza, ya un poquito más tranquilos. Si alguien lo quiere compartir, si no, seguimos adelante. Otro ejemplo que tenemos de confianza en medio del dolor es del mismo Jesús. Y no hablo del Getsemaní, que eso lo vamos a ver más adelante, sino cuando Jesús llora y se menciona en el Nuevo Testamento. Bueno, Jesús ya había dicho que Lázaro iba a resucitar, pero aún y que él sabía que iba a resucitar, él no fue indiferente al dolor. Él ve a María y a Marta, las hermanas, y los ve que están en sufrimiento y él también se duele y él también llora, según Juan 11:33. Esto muestra a un Jesús que no está distante, que no es frío, sino que es compasivo y es empático. Jesús valida nuestras lágrimas y llorar también es una forma de adorar a Dios. ¿Por qué no? Y el llanto de Jesús en esta parte revela el corazón de Dios. Jesús no llora porque no tenga fe, llora por amor, llora porque le duele y él está confiado en que Lázaro va a resucitar, pero le duele. Entonces, ser vulnerables no contradice nuestra fe, la fortalece. El llanto de Jesús dignifica nuestras emociones. Nos recuerda que expresar el dolor no es una debilidad espiritual, como muchos creen, ¿verdad? Sino que es parte de una relación honesta con Dios y adorar también puede ser llorar delante de su presencia. Sí, lo que dice Suri es cierto. A través de la Biblia, en sus personajes nos muestra cómo todos ellos pasan por aflicciones y cómo Dios se muestra con ellos. Justamente es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Cómo cada uno va pasando por dificultades, pero Dios siempre está ahí, incluso con Jesús. Y les comento esto de que expresar nuestro dolor no es una debilidad espiritual. En el 2014-2015, fui diagnosticada con depresión mayor y trastorno de ansiedad. Estaba yo en un punto en el que yo decía a mis papás, yo ya no quiero vivir. Yo nada más no hago nada contra mí porque soy cristiana y porque estoy consciente de que Dios es el único que me puede quitar la vida. Si yo no hubiera sido cristiana, seguramente estuviera terminado muy mal. Pero Dios en su infinita misericordia me puso con las personas correctas y empecé yo a tomar terapia, medicamentos. Lo mío fue una cuestión química, no fue nada emocional, sino que mi cerebro de pronto ya no produjo ciertos químicos. No sé, como si el páncreas hubiera dejado de producir insulina, así mi cerebro dejó de producir las hormonas de la felicidad. Y cuando yo lo comparto en la iglesia, donde se supone que iba a ser arropada por mis hermanos, una hermana llega y me dice, no, es que a ti lo que te hace falta es orar más. Y la verdad yo no sabía si llorar o reírme en ese momento, ¿verdad? Porque en medio de mi dolor y mi sufrimiento, todavía me dicen que yo no tenía una relación con Dios. Y le dije, no, le dije, tú no sabes lo que estoy pasando. Y ciertamente esta etapa es en la que yo estoy más cerca de Dios, porque yo sé que es el único que me puede sacar adelante. No me puedes tú venir a decir que me falta orar, porque no me falta orar. Todos los días le pido a Dios y le suplico que me saque de esto, de cómo me estoy sintiendo. Yo quería volver a ser feliz, volver a disfrutar las cosas. Entonces, esta parte de que es una debilidad espiritual, no. Uno puede expresar lo que está sintiendo, el dolor, el sufrimiento, y al mismo tiempo adorar a Dios, estar cerca de Él, tener una conexión más cercana, abrazar más el Evangelio. Y yo creo que es donde más lo hacemos, porque muchas veces mientras está todo bien nos vamos olvidando un poquito de adorar a Dios, ¿no? Entonces, no tengamos miedo de expresar nuestro dolor, que luego va a haber gente que sí nos va a criticar, pero eso es siempre. Mientras hagamos lo bueno, ¿no? Siempre van a estar las críticas. Entonces, está bien llorar, está bien quejarse, incluso está bien guardar silencio. Dios no nos va a rechazar.
Dios no va a rechazar nuestras oraciones, Él las recibe como una adoración sincera. En el siguiente punto que les quiero compartir es Dios en el desierto, una adoración sin respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque a veces Dios no nos responde rápido, como nosotros queremos, ¿verdad? De que queremos pedirle hoy algo a Dios y que ya mañana se haya resuelto nuestra vida. Pero eso no significa que Dios no esté presente o que no esté pendiente de nuestras necesidades. Por ejemplo, Habacuc, él no recibe un milagro inmediato, sino una visión de quién es Dios. Y el desierto es el lugar donde aprendemos a adorar sin señales. Otro ejemplo que tenemos bíblico es Elías. Si ustedes se saben la historia, pues Dios con él no se manifestó con fuego otra vez, sino que fue algo más calmado. Fíjense, Elías ya había visto la gloria de Dios. Lo había visto de una manera espectacular, había caído fuego del cielo. Milagros que le demostraron el poder de Dios frente a los falsos profetas. O sea, imagínense ustedes haber estado ahí, ver la grandeza y la plenitud de Jehová en ese momento. Pero después de que ve él todo esto, viene Jezabel y lo amenaza. ¿Y qué pasa? O sea, después de haber visto todo el poder de Dios, viene ella y él aterrado. O sea, cambia por completo, huye al desierto, incluso desea la muerte. Y en medio de esta depresión, Dios lo condujo al monte Oreb. Y ahí a lo mejor Elías esperaba otra vez, ¿no? Una demostración así súper grande, impresionante del poder de Dios, no sé, un terremoto, que volviera a caer fuego, pero no. Dios no se reveló de esa manera, sino que fue muy delicado, fue un susurro, y esto nos enseña también que la presencia de Dios no siempre se manifiesta en lo grandioso o en lo visible, que sí lo hace, pero muchas veces se manifiesta en la quietud que nos confronta con su cercanía. Ese momento fue tan transformador para Elías porque le mostró que Dios no siempre responde como nosotros esperamos. A veces queremos estas señales extraordinarias, estas respuestas rápidas o milagros espectaculares, pero el Señor dice, no, ven, acércate, ¿verdad? Vamos a hablar en lo íntimo, en lo callado, donde no haya ruido, donde nadie nos distraiga. Y es ahí donde aprendemos a escuchar el corazón de Dios. Se conecta nuestro corazón con el del Padre. El susurro de Dios reveló que su poder no solo está en la grandeza de los hechos, sino también está en la ternura de su voz. Este pasaje nos enseña que la adoración no siempre va a ser un momento de euforia o de música, ¿verdad? Que muchas veces se limita a la música fuerte. Muchas veces la adoración es este espacio de silencio, esta oración personal, esta búsqueda interior, donde sentimos el Espíritu Santo como ministra de una manera profunda y transformadora. Adorar en medio del silencio es aprender a confiar en Dios y que su susurro basta para sostenernos en el desierto. A veces Dios no cambia la circunstancia, pero sí cambia nuestro corazón. Y cuando no vemos los resultados como nosotros esperábamos, hay que recordar en nuestra adoración quién es Dios y no solo lo que Dios hace. Mami. Permítanme tantito, denme un minutito. Hay una disculpa, es que vino mi niño chiquito. El punto número 4 es ahora sí los modelos bíblicos de adoración. Ahorita que mencionaba Suri de estos personajes, traigo aquí algunos personajes que nos pueden ayudar a seguir ilustrando esto. Nosotros no somos obviamente los primeros en adorar en medio del dolor. Y traigo aquí algunos ejemplos como Pablo y Silas cuando estaban en prisión, que ellos pues cantaban al final, ¿no? Ellos fueron encarcelados injustamente en Filipos después de que liberaron a una joven de un espíritu. Y no solo estaban privados de la libertad, sino que los habían golpeado, los habían humillado, estaban en lo más profundo de la cárcel. Y realmente esto
para un humano no quejarse, dudar o rendirse no hubiera sido sorpresa, ¿no? Hubiera sido lo normal. Decir, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y por qué Dios no nos defendió? Si estábamos haciendo milagros, o si estamos ayudando a la gente, ¿por qué estamos aquí? Pero ellos en medio de la oscuridad, en medio del dolor y de la incertidumbre, fíjense lo que dice la Biblia. A medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, este acto de adoración fue un testimonio para que la gente viera que su fe no dependía de las circunstancias, sino que dependía de la grandeza de Dios. Y el resultado, pues, es extraordinario, ¿no? Un terremoto al final abrió las puertas de la prisión, rompió las cadenas, pero eso no es lo más impresionante. Lo mejor todo fue la transformación espiritual que se dio en ese lugar. Em, ¿Por qué? Porque el carcelero y su familia se convierten al Señor. Esto nos enseña que la adoración en medio del dolor no solo nos fortalece a nosotros, sino que impacta la vida de los demás, de los que nos rodean. El ejemplo de Pablo y de Silas muestra que aún en medio de las injusticias, del rechazo, de las pruebas, uno puede elegir adorar y convertirse en luz que guía a otros hacia Jesús. Y esto es algo que he aprendido a lo largo de mi vida, que debemos hacer ministerios de nuestros dolores, de nuestras situaciones complicadas, porque ustedes no saben a quién pueden impactar con su testimonio. Pueden traer a más personas a los pies de Jesús con tan solo contar cómo en medio del dolor y del sufrimiento ustedes permanecieron fieles adorando al Señor. Otro ejemplo que es de mis favoritos es el de Ana, cuando Ana derrama todo su ser. Ana era estéril y en una época donde si no tenías hijos era una vergüenza. Quería decir que, pues, Dios no te estimaba, ¿no? Porque no podías tener hijos. Entonces, ella tenía una carga social muy impresionante. Además de que recibía las burlas de Penina, ¿no? Que era la esposa de Elcana, que sí tenía hijos y le restregaba de que yo sí puedo tener hijos y tú no puedes tener hijos. Entonces el dolor era tan grande que ella va al templo y dice la Biblia que ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Tanto fue su llorar que pensaban que estaba borracha, ¿no? Hasta le dicen: "Oye, ¿sabes qué? Mejor levántate y porque mira cómo vienes tomada", y ella: "No, no, yo solo vengo a derramar mi espíritu aquí, porque yo quiero ser madre y Dios no me lo ha concedido". No fue un canto de alegre, ni de victoria, fue un llanto sincero y desgarrador delante de Dios. Y aquí este pasaje nos enseña que el llanto también es adoración. Cuando lo entregamos, ¿verdad? Sinceramente ante la presencia de Dios, Ana no escondió su dolor ni lo disfrazó, se presentó así tal cual era y Dios al final le concede un hijo, que más adelante sería un profeta clave, ¿verdad? Para la nación de Israel. Y este ejemplo de Ana significa que está bien llorar. Está bien llorar de la presencia de Dios y reconocer que estamos frustrados, que estamos vacíos, que tenemos tristeza. ¿Por qué? Porque Dios escucha nuestro corazón. Dios toma en cuenta que estamos quebrantados. Em, Como testimonio, mi esposo y yo batallamos algunos años para tener hijos y yo una vez le dije a Dios, yo vengo como el hombre de la mano seca, si tú quieres, puedes sanarme, pero si no voy a entender tu voluntad. Y al mes siguiente, después de 2 años de sufrimientos, de estudios y visitas y desgaste emocional y todo, Dios me concedió la dicha de ser madre. Al mes me enteré que estaba embarazada y ahora tengo 2 bebés, porque Dios da a manos llenas. Entonces, este personaje me identifico mucho con Ana, porque ciertamente yo también me derramé delante de Dios, y yo estoy segura que más de uno aquí hemos estado en una situación así, y hemos llorado con Dios, nos hemos asincerado y le hemos dicho: "Mira, este es el problema, yo ya no puedo más, por favor, entra a mi auxilio", ¿verdad? Y al final que se haga tu voluntad y no la mía. Otro ejemplo es David en sus persecuciones, como lo vimos, ¿no? En el salmo que vimos hace ratito. Antes de ser rey David, pues vivió años de persecución bajo Saúl, que quería matarlo.
Tenía muchos celos Saúl de él, no quería dejar de ser rey. Y tuvo que David esconderse en cuevas, tuvo que ir en el desierto, vivir fugitivo, aunque ya había sido ungido, ¿no? Y en ese contexto difícil, David escribe muchos de estos salmos que hoy forman parte incluso de nuestras adoraciones, ¿no? En ellos encontramos lamentos, preguntas, súplicas, pero también tenemos declaraciones de fe como Jehová es mi pastor y nada me faltará. Como en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás vivir confiado. Lo más impresionante es que de los momentos de dolor y de persecución de David nacieron himnos que han fortalecido a millones de creyentes. Su ejemplo nos enseña que la adoración en medio del quebranto no solo transforma nuestra vida, sino que puede bendecir a muchas generaciones después de nosotros. Esto significa que nuestras oraciones, canciones o escritos en medio de momentos difíciles pueden convertirse en testimonios vivos que animen a otros en el futuro. Si a ustedes les gusta escribir, anímense, a lo mejor no un canto, o a lo mejor sí, y compartirlo. Ahorita con las redes sociales uno puede llegar a muchas personas, eh, no saben a quién pueden impactar con su testimonio, entonces háganlo. ¿Qué tal si tenemos un David aquí que pueda impactar no solo a los que estamos ahorita aquí, sino a generaciones futuras? Y por supuesto tenemos el ejemplo de Jesús en el Getsemaní, donde dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Conocemos que la noche antes de ser crucificado, Jesús se va al Getsemaní, está ahí con sus discípulos, a los que les pide unirse en oración y lo dejan, ¿verdad? Y entonces Jesús se aparta y ora al Padre y le dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No era nada fácil. Jesús estaba cargando el pecado del mundo entero. Además, la traición de sus amigos y el dolor que venía de la cruz, ¿no? Pero aquí Jesús muestra su humanidad. Deseaba evitar el sufrimiento. Pero ¿qué hace Jesús? Elige someterse a la voluntad del Padre por completo. Esto nos muestra que la adoración más profunda, sin duda, no es la más fácil. Es la que implica rendir nuestra propia voluntad para abrazar el plan de Dios. Nos enseña que la verdadera adoración es la obediencia, aun y cuando ésta duela, aun y cuando parezca injusta, aun cuando no la entendemos, la obediencia es nuestra mejor adoración. Estos pasajes nos enseñan que seguir a Cristo implica tomar decisiones difíciles. Uno, decir no a la tentación, ¿no? Rendirse en medio de la presión social. Y vaya que esto ahorita es muy fuerte con las redes sociales y uno ve tantas cosas y aspira a muchas cosas y ve la felicidad de todo el mundo y dice, bueno, pero ¿por qué yo no soy así? Es mucha la presión que los jóvenes sobre todo viven en esta época. Y uno a veces tiene que no hay que seguir la corriente. Somos cristianos. ¿Qué tipo de adoración estamos manejando? ¿Cómo está nuestra obediencia con el Padre? ¿Nos dejamos llevar por todo lo que vemos? ¿Por las tendencias? ¿Por las cosas que se hacen virales? ¿O nos mantenemos firmes haciendo la voluntad del Padre? Esta adoración del Getsemaní es un recordatorio de que la adoración auténtica siempre busca que la voluntad de Dios se cumpla por encima de la nuestra. Todos estos modelos bíblicos que hemos visto muestran que adorar en el dolor no es una debilidad, sino es una fortaleza. La adoración auténtica nos conecta con Dios aún en lo más oscuro. Y el quinto punto que vamos a tratar en esta noche, y que es el último, es hablar sobre una esperanza activa, cuando la adoración se convierte en una resistencia. Adorar también es un acto de resistencia contra la desesperanza y la derrota. Y para eso también tenemos aquí unos ejemplos bíblicos, empezando con Habacuc, que es con el que vimos en un inicio, cuando dice, Jehová es mi fortaleza, me hace andar en las alturas. Después de que Habacuc expresa todo su dolor y de reconocer la devastación que enfrentaba el pueblo, no termina su libro con un lamento.
no se queda ahí, ¿verdad? En lo malo, sino que hace una declaración de fe poderosa. Reconoce que aunque no haya fruto, cosecha ni ganado, Jehová es mi fortaleza. ¿Qué significa esto? Que su confianza no dependía ni de lo visible ni de lo material, sino de Dios, de cómo era Dios con él en su vida. La frase de me hace andar en las alturas es la imagen de un siervo que camina seguro en terrenos difíciles, en terrenos rocosos y terrenos peligrosos. Y aquí Habacuc entiende que aunque el camino iba a ser complicado o era complicado, Dios le iba a dar la firmeza y la seguridad. Y para nosotros esta declaración es un modelo de cómo la adoración transforma la perspectiva. No elimina el problema, ese ahí está, pero sí nos recuerda que Dios es suficiente para sostenernos y guiarnos. Habacuc termina cantando, no porque sus circunstancias cambiaron, sino porque cambió su corazón. Su corazón decidió confiar en Dios. Y así es como se expresa la fe auténtica, no solo cuando todo va bien, sino cuando todo parece perdido. Y esta es la adoración que honra a Dios, la que confía aún en medio del vacío. En Romanos 5 de 3 al 5, Pablo nos enseña que la tribulación no es un obstáculo para la vida cristiana, sino que es un instrumento de Dios para formarnos. ¿Por qué? Porque en la tribulación es donde se produce la paciencia. La paciencia produce carácter y el carácter produce esperanza. ¿Qué significa esto? Bueno, que cada dolor, que cada prueba o cada dificultad no es algo que no sirva, no es algo inútil, ¿verdad? Sino que es algo que Dios también usa para forjar nosotros una fe más fuerte y una esperanza más firme. El sufrimiento, lejos de destruirnos, puede acercarnos más a Cristo. Y nos asegura en este pasaje también que la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido ya derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Lo que ahora parece insoportable, ya sea un problema familiar, un problema de rechazo, de ansiedad, de frustración, en Dios se convierte en parte del proceso para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Adorar en medio de la tribulación es reconocer que el dolor tiene propósito y que Dios sigue obrando aunque no lo entendamos. Adorar cuando todo está mal es una forma de decir, no me rindo, yo confío en Dios. La adoración no va a ser siempre levantar las manos, a veces será llorar, a veces será una declaración de resistir. Cuando un creyente canta y ora y levanta la voz en medio del dolor, de las lágrimas y de la dificultad, está diciendo, esto no es el final para mí, no me estoy rindiendo, yo sigo confiando en Dios. Es una adoración poderosa porque le da más fe a nuestra vida. Es como un acto de rebelión contra la desesperanza, aunque el mundo nos diga, no sabes qué, ya valió todo, ¿no? Ya está todo perdido. ¿Qué debe de decir nuestro corazón? Nuestro corazón debe decir, yo confío en el Señor. Esto significa que incluso cuando todo parece estar en contra, cuando no hay respuestas, cuando la tristeza es grande, cuando las cosas no salen como esperábamos, la adoración puede ser esto que nos sostiene, puede ser lo que nos tenga aquí anclados a Dios. Cada vez que una persona elige cantar, orar o simplemente permanecer en la presencia de Dios en su dolor, está proclamando con valentía su fe, porque su fe no depende de lo que ve, sino de lo que cree, de la esperanza y de lo que claro que Dios ya ha hecho con nosotros, ¿verdad? Lo que dice Suri, sí, Dios no desperdicia nada, ni siquiera las cosas malas, todo tiene un propósito. Y ahora, en esta época, en muchas partes del mundo hay cristianos que realmente están sufriendo persecución, que están en la cárcel o los han matado por seguir a Jesús, pero ellos siguen adorando. Ellos cantan himnos, se reúnen clandestinamente y estas historias nos recuerdan también que la adoración no están encerradas en un templo, ¿verdad? O no son limitadas a una música, a un ambiente cómodo, sino la adoración viene en el corazón, de ese corazón que está decidido a honrar a Dios, cueste lo que cueste. Esta gente es ejemplo de lo que significa adorar en medio del dolor.
Su valentía debe confrontarnos e inspirarnos, ¿no? Porque si ellos pueden adorar bajo amenazas de muerte, ¿cómo nosotros no vamos a adorar en medio de nuestras dificultades diarias? Y hay un hermano de nuestra iglesia, solo que no recuerdo el nombre, que él decidió irse a Venezuela para predicar el evangelio. Y uno diría, ¿quién en sus 5 sentidos quiere viajar a un país y quedarse a vivir ahí en un país con tantos problemas, con la dictadura, con la pobreza? Y este hermano de nuestra iglesia dijo, yo voy porque ahí se necesita que escuchen de Cristo. Ahí necesita la gente adorar en medio de la tribulación, del conflicto, del dolor. Y este es un gran ejemplo para nosotros. No estoy minimizando nuestras dificultades y nuestros problemas, porque cada quien sabe lo que está cargando. Pero este es un buen ejemplo de cómo una persona decide ir a ayudar, a adorar a Dios en dificultades y puede inspirarnos a nosotros para decir, bueno, si Él puede, nosotros también. Todos somos hijos de Dios. Y bueno, ya para concluir, quisiera decirles que la adoración no depende de las circunstancias, no depende de lo que estemos pasando, no depende de cómo estemos, depende de quién es Dios. Entonces, los invito a que nos mantengamos firmes en la adoración, eh, porque Dios es constante y cuando alguien esté en su plan, haga lo que haga, Dios lo cumplirá. Exacto. Entonces, los invito a que reflexionemos si nos ha tocado adorar, aunque duela. ¿Qué significa esto para ustedes en esta noche? Si alguno de estos ejemplos que hemos visto, de estos ejemplos bíblicos, los ha inspirado, se han sentido identificados con alguno de ellos, ¿qué es lo que les está afectando en este momento que les impida tener una adoración? Como hemos visto, los problemas no deben de ser una excusa para no adorar a Dios. Es una oportunidad para acercarnos más a Él. Entonces, yo quisiera invitarles a que piensen en qué hay en su corazón, qué es lo que los está quejando, si tienen algún problema, alguna dificultad, y a que confiemos en que todo es pasajero, todo va a pasar. Por más difícil que sea, es como una mala noche, ¿no? Cuando te enfermas y te sientes mal y pasas una muy mala noche y dices, bueno, pero bueno, el ratito amanece y ya veremos. Es así, nuestros problemas así son como una mala noche nada más. Pronto amanecerá y Dios traerá con ello nuevas misericordias. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Si no la puedo responder, yo aquí está Cristian. O si podemos terminar con una oración.